Estás viendo CSSI TV, la salud que puedes ver. Buenos días, bienvenidos todos a esta edición especial de Los Especialistas Responden. Hoy con tres maravillosos especialistas, tres maravillosas especialistas y hermosas especialistas de nuestro Centro de Salud Santa Inés, que vamos a hablar sobre el paciente reumático en Venezuela. Según la Organización Mundial de la Salud, la artritis reumática es un problema de salud pública y según sus estadísticas, de cada 100.000 habitantes, 30 personas padecen artrosis reumática. Eso es a nivel mundial. En Venezuela, la tasa sube a 180 de todas las muertes que se producen, que representa un 0.11% de las muertes causadas por artritis reumática. ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a dilucidar hoy, es parte de lo que vamos a hablar sobre el reumatismo, visto desde la óptica de nuestras tres especialistas. Nos acompañan hoy la doctora Verónica Crespo, que además de ser reumatóloga de nuestro centro de salud, es ahorita la actual presidenta de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Y es un placer tenerla aquí como parte de nuestra experiencia. También nos acompaña la magíster en nutrición, Emiduari González, que sabe cómo alimentarnos ella nos dirá cómo nos vamos a alimentar para todo esto, ¿bien? Y también nos acompaña la doctora María Isabel González, cardióloga también del Centro de Salud Santa Inés, que también nos dará muchísimas recomendaciones. Vamos a arrancar en esta edición especial de Los Especialistas Responden con el paciente reumático en Venezuela. Muy buenos días, de verdad para mí es un honor estar acá y ver este auditorio full, porque la reumatología es una especialidad médica que se encarga del estudio de las enfermedades, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, de todo lo que tiene que ver con huesos, con músculos, y lo que llamamos enfermedades autoinmunes sistémicas. Autoinmunes. Son enfermedades que por alguna razón que todavía desconocemos, nuestro propio cuerpo comienza a reaccionar, a atacar, o articulaciones u órganos que se traducen en enfermedades, en alteraciones. Pero se desconoce, o sea, todavía en general en la población, yo siempre le digo a los pacientes, cuando hay una mujer que está embarazada, sabe que debe ir al obstetra. Cuando yo tengo un niño, sabe que debo llevarlo al pediatra a su control. Si me dicen que hay posibilidad de que tenga un problema del corazón, yo busco un cardiólogo. Si tengo, oye, eso es como que es quirúrgico, vaya, busca al cirujano. Pero el reumatólogo todavía hay gente que no sabe y no conoce, ¿ok? Y por eso insistimos tanto y por eso hablamos tanto de este tema. Tomamos el mes de marzo para dedicarlo al paciente reumático. Aquí ya les dije, el reumatólogo es un médico y tiene una experiencia previa en medicina interna. Nosotros trabajamos en el consultorio, pero necesitamos pruebas de laboratorio, necesitamos radiología, eco, resonancia para llevar adelante todo el estudio del paciente y hacer el diagnóstico específico. La siguiente. Muchas veces preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un reumatólogo y un traumatólogo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué debo consultar? Ya les dije lo que es la reumatología. En el caso del traumatólogo es un especialista quirúrgico, es un especialista que está formado, está preparado para resolver cualquier problema que exista en la articulación
en el hueso porque hubo un traumatismo, hubo un accidente o hay alguna enfermedad, puede ser un cáncer o puede ser alguna lesión, alguna deformidad que necesite una resolución quirúrgica. Es decir, en un proceso agudo donde hubo un golpe, yo iba por las escaleras y me caí, posiblemente el traumatólogo lo puede ayudar y le diga cuál es el problema, hubo fractura, no hubo fractura, hay un esguince, qué es lo que hay. Pero si hay un dolor, que ese dolor, no, yo llevo como 6 meses con ese dolor. Y usted no se pegó con nada. Usted no se cayó, no se pegó nada. Ahí entra el reumatólogo. El reumatólogo lo ve, lo maneja y lo estudia desde un punto de vista médico. ¿Quién refiere al reumatólogo? No me cabía todo. ¿Ok? Entonces puse con lo que más nosotros, porque en general nosotros, yo muchas veces digo, somos como un director de orquesta, nos llevamos bien con todas las especialidades. Las enfermedades reumáticas pueden tener formas de presentación muy distintas y por eso, por ejemplo, medicina interna y medicina general, porque son los que les llega la mayor cantidad de pacientes esa primera consulta y lo deriva. Los ginecólogos, porque ginecología obstetricia, la mujer debe tener su control ginecológico anual y muchas veces es que de repente la paciente le dice, oye, pero me está doliendo, aquí la verdad es que eso no me molestaba antes. ¿Okay? El fisiatra, porque muchas veces está, por alguna razón, le envían al paciente a hacer rehabilitación y no ve mejoría o le ve al examen físico algún cambio que considera que debe ser evaluado por reumatología, cirugía general, oncología o cirugía oncológica. Antes de una cirugía, si el paciente tiene una enfermedad reumática, tiene que tener control por el reumatólogo. Es oftalmología. A mí me han llegado muchos pacientes porque que tienes una uveitis, que tienes escleritis, alguna inflamación en las membranas que tenemos en el ojo, puede estar asociada a enfermedades reumáticas. Por eso les digo que puede ser muy, muy, muy amplio. Esta es una información porque entre los que están acá, sean pacientes reumáticos, muchas veces se tarda en llegar al reumatólogo porque no lo consigo. No sé dónde hay un reumatólogo. Yo tengo 23 años en Santa Inés, el tiempo completo, pero somos pocos. Y lo que ocurre es que, fíjense, esto fue una encuesta que nosotros hicimos de la Sociedad de Reumatología. Inscritos en la sociedad somos 169, pero activos trabajando en Venezuela llegamos aproximadamente a 120. La mayoría somos mujeres. De los reumatólogos en Venezuela, el 85% trabaja como reumatólogo, otros están, vamos a decir, o retirados por alguna razón o trabajando en otras áreas. El 90,9% ejerce medicina privada, un 45,5%. Lamentablemente, los hospitales públicos, hay unos que han cerrado. Yo soy formada en el Hospital Vargas de Caracas y lamentablemente hay servicios que han sido cerrados. Ahorita hay reumatología a nivel público en el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital José Gregorio Hernández del Seguro Social, que está cerca del Vargas, y no hay otro hospital. En el Llanito, en medicina interna, hay una reumatóloga que está allí y pasa consulta en el Hospital Domingo Luciani. Quizás una de las doctoras que tiene más experiencia en lupus en Venezuela. Pero no se da abasto, ¿no? Porque es ella sola pasando consulta allá del Hospital Militar. Está la doctora Rebeca Viloria, ella está en un servicio de inmunología, pero es reumatóloga y ve las enfermedades reumáticas. Como ven, para la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Caracas a nivel público, es cierto, hay pocos reumatólogos, pero es la realidad. Se siguen formando, porque en el Hospital Universitario hay un posgrado de reumatología, en el Hospital del Zulia también, en el Hospital Norquina ahora, pero es verdad, lo entiendo, somos pocos. Entonces, pero la idea es canalizar de manera correcta para evaluar, estudiar esos pacientes desde la etapa más temprana de la enfermedad. Esta foto es simplemente quién puede ser un paciente reumático, todos. O sea, niños, adolescentes, adultos, personas de cualquier edad pueden tener una enfermedad reumática. No, de aquí sería genial que todo el mundo saliera fuera esos estigmas, esa cuestión de que solo, porque te duele algo, amaneciste como un viejito. No, señor. O sea, a todo el mundo le pueden doler las articulaciones, todo el mundo puede llegar a presentar algún tipo de enfermedad reumática. Esta foto tiene que ver, quizás, yo siempre le digo,
Le doy gracias a Dios porque yo ejerzo la profesión que elegí, que me gusta, y amo mi especialidad. Yo la elegí también. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo haces para trabajar todos los días con dolor? Ese es el principal motivo de consulta en reumatología. Y ustedes pueden conocer, yo aprendo todos los días del paciente. O sea, yo escucho, hablábamos aquí con el panel, como no sé, como en otros sitios, en otros países, en otros, a veces por necesidad de tiempo se hace una consulta en menos de 15 minutos. Yo no puedo, porque el paciente reumático, gran parte de la historia clínica viene por lo que nos relata el paciente y hay que darle un tiempo a escuchar qué es lo que pasa. Y hay una historia. Y en Venezuela, señores, tenemos historia para contar. O sea, la situación del venezolano ha sido muy, muy compleja. Esta encuestadora de calidad de vida de la UCAP, COVI, ha hecho una cantidad de análisis por estudios que han hecho en la población y yo lo he analizado y lo he llevado a la realidad del paciente reumático. Es complicado tener un dolor permanente en una rodilla o en una cadera y tener que cargar agua porque no llegó el agua, tener que subir una cantidad de escalinata, no hay gasolina, ¿cómo me voy? Tengo que un mototaxi porque no hay para el carro. Yo todas esas le entiendo. O sea, ser venezolano nos ha fortalecido porque hemos tenido que enfrentar una cantidad de retos para estar todos aquí donde estamos. Y ser venezolano y ser un paciente reumático, mi respeto. Porque sí hay que afrontar una cantidad de esos retos que se nos ha puesto, pero sí se puede. Y si yo conozco más de mi enfermedad, si yo tengo un buen apoyo, una buena comunicación con mi especialista, o como lo vieron en la lámina que salían todas las especialidades, si yo necesito de otro especialista porque mi doctor me dice que me debo chequear la diabetes o la hipertensión, ¿verdad? Ese control va a ayudar a una mejor calidad de vida a pesar de toda esta realidad. La siguiente. Hubo una cantidad de cambios demográficos entre el 2016 y 2021 porque migró más de 5 millones de venezolanos. Y entre eso migraron hijos, migraron padres, mamás, una cantidad de personas del núcleo familiar que hace que a veces entonces la logística del paciente reumático que se quedó, la tía, el tío, la abuela, ¿verdad? Muchas veces tiene una mayor carga de trabajo, una situación particular, porque yo una de las cosas, cuando hablo con el paciente, no le pregunto incluso la profesión o el oficio, sino yo le digo, ¿qué haces? Porque los venezolanos nos hemos reinventado tanto que a veces dicen, no, yo tengo una bodega en mi casa. Entonces, eso, o sea, ¿y quién te carga las gaveras? ¿Y quién te lleva tal cosa? No, bueno, mi sobrino viene, me ayuda. Es importante, a veces el dolor del hombro, a veces el dolor de la espalda, a veces la cervical, tiene que ver con lo que yo hago todos los días, ¿ok? La hiperinflación, bueno, eso nos agarró a todos. Eso es una cosa que es la hiperinflación más grande del planeta por unos años, que fue de verdad algo que a todos nos ha afectado de manera importante, el poder adquisitivo, la posibilidad de pagar lo que tenemos que pagar en un mes para cada familia ha sido muy, muy difícil. Escasez de medicamentos, escasez de todo. Escasez de comida, escasez de todo tipo de servicios, escasez de medicamentos. Era fuerte. Lo puede decir la doctora también, cuando no se le sentaba 2014, 15, 16, 17, un paciente en la consulta. Y tú sabías como especialista lo que le tienes que mandar. Y la pregunta era, ¿tú tienes algún familiar en Colombia? ¿Tú has tenido algún contacto? Mira, porque yo conozco una ONG o conozco una fundación de la Iglesia Católica que está trayendo, porque yo te voy a dar el récipe y te voy a dar el informe, trata de buscar el tratamiento. Eso lo hemos pasado. Lo pasaron ustedes, lo pasamos nosotros, lo pasamos juntos. O sea, de verdad, ojo, no vayan a quedar, bueno, eso queda grabado. Yo no soy la que dice que Venezuela se arregló, pero sí han ido cambiando las cosas y de alguna manera hemos ido cambiando nosotros. ¿Ok? Y que haya la oferta de medicamentos necesarios y medicamentos de calidad, medicamentos que sean seguros, que sean confiables, que cumplan su propósito, ¿ok? Para lo que se los está indicando su especialista, que eso sea la oferta que tengamos en el mercado, eso es importante, eso es un cambio.
Entonces, ven todo lo que puede influir nuestro entorno en el paciente, de cualquier especialidad, pero yo me estoy centrando hoy en el paciente reumático. Fíjense ustedes, porque no era poco todo lo que les dije. Aparece la pandemia. Crisis humanitaria de salud que ya venía. La escasez de combustible y la guinda de la torta. La guinda de la torta que tuvo, vamos a estar claros, algo favorable, porque a veces la vida es así. Yo soy siempre de las personas que ve el vaso medio lleno, a pesar de todo. Esa crisis de combustible hizo que en Venezuela el colapso a nivel hospitalario por la pandemia no fuese mayor. Porque en muchos países, y pudieron haberlo leído, como en Ecuador, en Chile, como no había las restricciones aéreas y la gente se podía desplazar dentro del mismo país, pero es que nosotros no podíamos llegar a Maracay. A mí me costó llegar a Santa Inés a trabajar, porque yo trabajo hasta el otro extremo, vivo al otro extremo y recorro toda Caracas. Y llegó un momento que no teníamos gasolina. Entonces, era la pandemia, era la gasolina, era la misma crisis humanitaria de salud, porque agarró toda esta tragedia, o sea, de lo que era la pandemia a nivel mundial, en hospitales que no tenían las condiciones óptimas para atender esa situación que, bueno, afectó al planeta entero. Pero fíjense lo serio o lo grave que puede ser este periodo. 46% de los pacientes no acudieron a consulta. Entonces, los hospitales se convirtieron en puro COVID. El centro, o sea, no podíamos abrir normal y trabajar normal por diferentes razones, porque el personal tampoco podía llegar en general. Al paciente se le hacía difícil desplazarse. Entonces, eso hizo a que los pacientes en muchas enfermedades se descontrolaron y no sabían pues cómo estaba la enfermedad. El 59% se automedicó, esto es de lo peor. ¿Ok? Porque de repente la vecina tenía el dolor de... ¿Y tú qué estás tomando? Pues ese dolor de rodilla. Ah, bueno, va para la farmacia, buscaba, se tomaba lo mismo la vecina. Y la vecina es la vecina. Entonces, yo tengo pacientes, y María lo puede decir, que dice, ah, no, ¿y qué estás tomando para atención? Lo mismo que mi esposo. ¿Es tu esposo, pero no tú? ¿Eso fue lo que te dijo la doctora? No. Entonces, esto es una realidad. O sea, esto es de verdad que uno lo veía. Y ojo, yo no juzgo porque yo entiendo que la situación era compleja. Nos metimos en la casa, nos hablaron de un bicho, un virus, una cosa, no podemos salir. La gente no sabía realmente cómo sobrellevar. Los mismos médicos, nosotros hemos ido aprendiendo del COVID y de todo esto en el transcurso. Porque fue algo que apareció, que ocurrió hace 100 años, la gripe española, pero bueno, no nos había ocurrido en este entorno algo que afectara tanto a la población de la manera que lo hizo. Y fíjense ustedes, los dolores articulares y del esqueleto axial fueron la cuarta causa de enfermedades reportadas cuando se hizo esta encuesta. Es frecuente. Yo una vez leí un artículo en España que decía que la reumatología era la especialidad que muchas veces la gente no sabía qué era, pero cuando le explicaban al paciente que era de los dolores, era la primera que se llenaba. Dígalo ahí. ¿Ah? La siguiente. Bueno, en el caso del ENCOVE, analizando el 2022, ya les conté más o menos lo demás. Los cambios demográficos, sí, se ha regresado gente, pero no llega al 10%. Sigue existiendo una gran cantidad de familiares, como les dije, hasta de médicos. La migración de médicos de fuera de Venezuela fue muy importante. La hiperinflación no es que se ha corregido ni mucho menos, pero el ritmo al que llevaba la hiperinflación en los años anteriores, que fue bárbaro, por lo menos ha tenido periodos en los que se sostiene, pero seguimos con una inflación importante. Bajó un poco lo de la escasez porque conseguimos oferta y estoy clarísima que con el ingreso que tiene cualquier venezolano, cualquier trabajador, se hace difícil cumplir una canasta básica. Entonces eso hace difícil muchas veces cumplir con el tratamiento tal cual. Sin embargo, insisto, teniendo un control médico periódico es más factible que se busquen las maneras. Yo por lo menos en el caso de reumatología, siempre que pueda, si hay que llenarle planilla del Seguro Social, mira que hay en el Seguro Social, están entregando esto por el Ministerio de Salud, puedes ir a malariología en tal sitio, mira, sale una fundación que tiene tales y tales medicamentos. Si yo busco la información certera
acerca de dónde puedo, las opciones que tengo, e incluso la industria farmacéutica en general ha sacado opciones, a veces de medicamentos, la industria farmacéutica seria, venezolana, a veces de medicamentos a precios bastante, vamos a decir, más asequibles que los medicamentos importados, que son muy costosos, pero se puede buscar opciones y que sean medicamentos confiables. Estas son preguntas frecuentes en una consulta de reumatología. ¿Me duelen las coyunturas? Tengo reuma. Le voy a decir que la palabra reuma es tan amplia que para nosotros no existe como un diagnóstico. El reuma puede ser todo. Cualquier tipo de dolor, de inflamación articular, cervical, eso podría ser reuma. Reumatología, eso es muy amplio. Como mi hija va a tener una enfermedad reumática si es tan joven, sí, puede ocurrir, como ya les di, a cualquier edad. Si mi madre tiene artritis, yo también la voy a padecer. Ya vamos a hablar de eso un poquito, porque el inicio, el origen de las enfermedades reumáticas puede ser multifactorial, no hay una sola razón. ¿Es necesario tomar tratamiento y por cuánto tiempo? Primero que hay que individualizar la enfermedad, hay que individualizar al paciente. Y sí, los tratamientos en reumatología por lo general son prolongados, pero sí puede el paciente mejorar o entrar en remisión sin dolor, sin inflamación. Entonces de repente uno puede modificar o omitir algunos tratamientos, pero el tratamiento es a largo plazo, para mucho tiempo. La artritis y artrosis, eso lo voy a decir ahorita. Eso va. La artritis se cura, como les digo. Nosotros hablamos muchas veces de remisión, pero no de cura absoluta de la enfermedad. Lo han dicho mucho. Trabajé muchos años en la cocina y abría la nevera. ¿Es por eso que me dio la artritis? No. ¿Ok? Nosotros, como he dicho, hay muchas cosas complicadas que hemos tenido que enfrentar, pero tenemos que darle gracias a Dios. Por eso tenemos un país con un clima espectacular. Entonces nosotros tenemos, así como la envidia de muchos, no llegamos a tener un invierno en el que nos congelamos y vivimos así que tenemos que estar, ni tampoco tenemos 45 grados que hay que salir, que uno no sabe cómo hace para salir para la calle. Entonces nosotros tenemos un clima que sí, a veces el aire acondicionado puede ser un poquito más, que hay zonas, vivo en el Junquito y ok. Es verdad, hay sitios donde puede hacer un poco más de frío, pero eso no desarrolló la enfermedad. Eso puede fastidiar una articulación ya inflamada. ¿Por qué me dio artritis si nadie en mi familia la tiene? Como les digo, es multifactorial y a veces puede haber una cierta relación familiar, un terreno abonado, pero bueno, eso fue un tío abuelo que yo no conocí. No tiene que ser mi papá, mi mamá, mi hermano. Hay muchas veces algunos familiares que no le conocemos mucho. Artritis y artrosis es lo mismo. Esta la voy a desarrollar ahorita. Lo que pasa es que nosotros hablamos de artritis. El término artritis es inflamación de la articulación. En la articulación está recubierta por una membrana sinovial, eso se inflama. Y las causas por las que eso se inflama son variadas. Como les hablé, están las autoinmunes, como el caso de la artritis reumatoidea. La gota es porque se forman cristales de ácido úrico y eso por decirlo de alguna manera, fuese como unos granitos de sal que se entierren en esa sinovial y le inflaman. Son diferentes razones. En cambio, la artrosis va más por un desgaste del cartílago articular. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente. Entonces, fíjense, el origen de la enfermedad es multifactorial. La familia, sí, puede haber alguna conexión, pero no se lleven de que porque yo tengo artritis, mis hijos lo van a tener. No es tan directo. Hay enfermedades, por ejemplo, como la hemofilia, que son los que tienen trastornos en la sangre, que toda madre hemofílica, todos sus hijos varones van a tener, van a sufrir la enfermedad, van a tener hemofilia y las hijas hembras la van a transmitir. Eso es así, porque es algo genético directo. Eso es una enfermedad de la sangre que genera como un trastorno de coagulación. La gente le cuesta, pero es distinto, no es lo que viene acá, pero en el caso de la reumatología, puede ser que haya en el artritis una enfermedad, o incluso no tiene que ser la misma enfermedad, alguna enfermedad autoinmune en la familia, pero es algo así como decimos nosotros, un terreno abonado. No necesariamente quiere decir que va a desarrollar la enfermedad. Hay cosas como el estrés. Sí, viviendo en Venezuela habría que ser marciano para no sentir estrés, ¿no? Eso es parte de la dinámica de esta Venezuela caótica que tenemos, pero
a veces no es solo el estrés, sino cómo lo manejamos. Ustedes ven en una familia, aquí, la que son mamás, uno puede tener 5 hijos y los 5 no son iguales. Y a lo mejor la situación que existe en la familia le puede afectar a todos. Nosotros, una experiencia que viví cuando yo estaba en el Hospital Vargas, vivimos la tragedia de Vargas y nos llegaron pacientes, vamos a decir 5 o 6 meses después, desarrollando enfermedades autoinmunes. Y era de una familia, de repente, que, como les digo, eran 5 hijos y uno desarrolló un lupus, o uno desarrolló una enfermedad, no eran todos. Y de repente, pero por eso sí debemos poner atención a nuestras emociones, y si hay que buscar ayuda con el especialista y buscar el apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, es bien importante, porque a veces nos ayudan, nos dan las herramientas para afrontar la depresión, la ansiedad. No debemos dejar de lado estos signos de alerta, si los sentimos, si de verdad sentimos que se nos escapa, si a alguien le llega a dar una crisis de pánico, hay especialistas que lo pueden ayudar en eso, ¿ok? Porque sostener esas emociones que no sabemos manejar y que desarrollen una de estas enfermedades, muchas veces puede desencadenar una alteración del sistema inmune. El cigarrillo es inflamatorio. Hay cosas con la alimentación, eso se lo voy a dejar a Midwari, que tiene toda su conferencia montada, pero hay alimentos que son más proinflamatorios, pero el cigarrillo, o sea, y de repente uno dice, bueno, debe cuidarse con la dieta, debe evitar, pero es que el cigarrillo ya es inflamatorio, no le podemos sacar nada positivo. Si uno lo lee, no le puede sacar nada positivo, ¿ok? Entonces, el hábito de fumar, de hecho, hay estudios que dicen, por ejemplo, la artritis es más frecuente en mujeres que en hombres. En una relación, 3-4 mujeres por cada caballero. Pero los hombres con artritis fumadores, ¿ok? Y que tienen sus anticuerpos positivos y tal, el pronóstico es más difícil porque es más difícil tratar la enfermedad. Tienen como ese sistema, esa inflamación muy, muy marcada. Entonces, el cigarrillo es malo para la salud y no es bueno con las enfermedades reumáticas. La alimentación, los dulces, las harinas, las frituras, las grasas, van a inflamar nuestro cuerpo. Y esto combinado con todo lo demás y ocasionan el sobrepeso, la obesidad, todo eso va a actuar en contra de las enfermedades reumáticas en el sentido de que nos da mayor inflamación. Y la inflamación es un común en prácticamente todas las enfermedades por las cuales nos consultan nuestros pacientes. Entonces, una dieta saludable, mantener la actividad física, no fumar, evitar el sobrepeso, la obesidad y un manejo adecuado de las emociones nos van a ayudar. Quizás no sea prevenir, de repente podemos hablar de prevenir. Si yo tengo sobrepeso, es más posible que tenga una artrosis de rodilla. Si yo tengo una profesión, un trabajo que tengo que estar muchas horas de pie, entonces de repente una balanza. Las personas, por ejemplo, que yo soy conductor, yo manejo todo el día, o trabajo en computadora, muchas horas con la cervical fija en una posición, de repente, miren, cada hora haga su ejercicio, trate. Entonces hay que individualizar cada paciente, pero el hacer actividad física, el estar consciente que de repente, pues yo no voy a decir, deje el trabajo, no, pero tenemos que aprender a balancear nuestras actividades y tratar en lo posible. De hecho, hoy en día hay muchas empresas que hasta tienen sitios para que la gente haga una pausa activa mientras que enseguida sigue trabajando, pero es importante para la cervical, la columna lumbar y tener una mejor condición. Entonces, fíjense, con respecto a lo que es la artritis y lo que es la osteoartritis o artrosis, no quiero que se lleven la idea que todo lo que es una artritis va a llegar a una deformidad de la enfermedad. Pero si no lo tratamos, si no hacemos el diagnóstico adecuado, oportuno y indicamos el tratamiento adecuado, sí se puede ocurrir un daño y una destrucción articular. Pero en este caso que hablamos de la osteoartritis, vemos que hay un aumento de volumen, pero que es durito. Uno le digo que hay como unos cachitos, nodulitos, eso se llama, si lo vemos en una radiografía, osteofito.
pero afuera se ve como un aumento de volumen duro y ocurre en la parte así como más distal del dedo o acá. Pero estas articulaciones, que nosotros le llamamos metacarpofalange, estas articulaciones se respetan. Normalmente en la artritis ocurre, el dolor es más inflamatorio. ¿Qué es eso? Oye, la primera hora de la mañana es la peor. Cuando me despierto. Cuando siento rigidez matinal, significa que me cuesta cerrar esto. Me cuesta hacer el puño. El dolor, en medida que yo me incorporo, a veces con dificultad, me tomo mi tratamiento, en medida que me empiezo a activar, me siento mejor. En cambio, en la artrosis al revés. El de la artrosis se amanece divino, chévere, regia. Pero en lo que me paro, me empezó a doler la rodilla. Tengo que bajar la escalera, me duele la rodilla. Tengo que subirla, me duele la rodilla. ¿Ok? Y digo la rodilla, puede ser cualquier articulación. Pero es más mecánico. Entonces, la osteoartritis o artrosis es un dolor mecánico. En la artritis es un dolor más inflamatorio. Esto, por supuesto, pasó a ser una pregunta durante todavía, señores, no hemos salido de la pandemia del todo. Hemos flexibilizado. Yo espero. Aquí, ¿cuántos están vacunados? Excelente. Qué bueno, porque las vacunas salvan vidas. Lamentablemente, uno escucha cosas locas de la gente en Instagram, en Twitter, en qué sé yo, y en la calle. Y los espontáneos que inventan y que hacen unas teorías allí extrañas que no sabe uno dónde viene y nos pusieron un chip. El mío estaría confundidísimo, porque yo tengo rusa, tengo china, tengo la de Pfizer. Entonces estará hablando chino con inglés, con alemán, yo no sé, eso debe ser una cosa increíble. Señores, las vacunas, usted tiene que hablar con su especialista, sí, porque hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el caso del lupus, que evitamos las vacunas a virus vivo. Esas son vacunas muy especiales, no me refiero al COVID, nada más, me refiero en general. Si se va a vacunar, usted dice, mira, aquí devolvieron gente de vacunar, y sobre todo al principio, porque tenía una artrosis de rodilla, porque tenía una fibromialgia, porque no sé, uno puede tener dolor articular y eso no es una contraindicación para vacunarse. ¿Ok? Lo importante en el momento de vacunarse es que no tuviera un virus en ese momento, ¿ok? Que tuviera fiebre, que tuviera malestar. No, ese no es el momento de vacunarse porque entonces a lo mejor tiene el virus. Pero en sí, las vacunas salvan vidas. Históricamente es así y es la manera de salir adelante. Y en Venezuela, también lo puedo decir, hay muchas cosas que no funcionan como debe ser, pero el sistema de vacunación estuvo bastante abierto. Se trató de que la mayor cantidad de personas, quizás inició un poco lento porque no habían llegado suficientes vacunas, ya ahorita están llegando otras de la Sinopharm de la China para el refuerzo de lo que necesite. Y sí se deben hacer refuerzos porque todavía no ha desaparecido el COVID, ¿ok? Y las personas con enfermedades autoinmunes son más vulnerables, las personas de edad avanzada son más vulnerables, las personas que tienen que estar montando en transporte público o yendo a espacios cerrados es más vulnerable. Entonces, lo más importante, me voy feliz porque veo que la mayoría de la gente se vacunó y es lo correcto. ¿Cuáles son las enfermedades reumáticas? Esta lista puede ser larguísima, ¿ok? Pero les colocamos algunas de las enfermedades más frecuentes por las cuales van los pacientes. El principal motivo de consulta a nivel mundial es el dolor lumbar, o como le decimos la lumbalgia, el lumbago. Hay uno que hasta le dicen directamente la ciática, porque en el dolor lumbar, si de repente se llega a ver un pellizco, una afectación del nervio ciático que sale de allí, se vacía la pierna, ese dolor horrible que a veces cuesta hasta para caminar. Eso es uno de los motivos de consulta más frecuentes, pero bueno, la artritis reumatoidea, el lupus, la escleroderma, la fibromialgia. La fibromialgia no es una enfermedad autoinmune, pero es una enfermedad que genera mucho dolor. Y incluso hay todavía especialistas, los jefes sobre todo, los esposos, que no creen que la fibromialgia existe. Pero sí, es una enfermedad donde hay una alteración de los receptores del dolor y definitivamente también tiene tratamiento, también podemos ayudar al paciente, pero es su característica fundamental es el dolor.
Entonces, algo que es importante, que yo quiero que todos se lleven, que aún teniendo una enfermedad reumática, si nosotros logramos mantener un hábito de vida saludable, un control con nuestro reumatólogo, con el especialista, entre esto y esto va a haber un cambio posiblemente de evolución de la enfermedad que logre que nos mantengamos por mayor tiempo de nuestra vida productivos, en buenas condiciones y con una buena calidad de vida. Entonces sí son importantes los medicamentos, sí es importante el tratamiento, pero también es importante hacer unos cambios en los cuales el paciente tiene que participar activamente para alcanzar una mayor salud. Entonces, ¿por qué debemos mantener ese control? Por supuesto, como digo yo, la principal razón por la que me tratan es por el dolor. Entonces, yo debo aliviar el dolor y la inflamación, porque por eso el paciente va, porque le duele. Y eso no deja de ser menos importante. Aunque yo les digo, el dolor es un bombillito en rojo que les está diciendo, hey, ahí en esa articulación está pasando algo. El cuerpo es, digamos, de alguna manera perfecto. Y es uno de los signos alarma que tiene nuestro organismo para decir, mira, mírame. Prevenir, controlar o evitar el daño del cartílago articular. Les explico. Cuando me dicen, bueno, pero si mi mamá tiene una artritis, a mí me puede dar, ¿qué puedo hacer yo para prevenir? Para comenzar, como dijimos antes, un estilo de vida saludable. Eso ayudaría. Por otro lado, si yo llego a sentir un dolor, una inflamación articular, consultar a las primeras de cambio. Para mí es muy distinto cuando un paciente me dice, doctora, es que llevo 3 semanas con este dolor, yo no tenía eso, siento esto, me molesta, que cuando me dice, doctora, y veo al paciente que llega que casi no puede caminar o lo traen en silla de ruedas, tengo 2 años con este dolor terrible. ¡Wow! A veces el paciente se hace muy tolerante al dolor y aún con un dolor muy intenso, no es que no le dolía, ojo, sí le dolía, pero soy mamá, soy abuela o soy tal, tengo roles, tengo cosas que cumplir, es el trabajo, no puedo faltar, los ingresos, la casa, tal, pero siempre lo insisto, con tratamiento puedo yo llegar a ser más productiva tanto para mí como para mi familia. Entonces, cuanto antes se haga un diagnóstico, cuanto antes se comience a tratar adecuadamente. Yo tengo casos de pacientes que lo refiero a otros colegas y me dicen, bueno, yo sé que tiene una artritis porque tú lo dices, porque no le ven absolutamente nada de deformidad, se ven chéveres, están activos, pero se diagnosticaron muy a tiempo y se mantienen adheridos a tratamiento. Eso cambia radicalmente la calidad de vida del paciente. Por supuesto, queremos evitar o minimizar la discapacidad en los países a nivel mundial. Es muy importante en los países, vamos a decir, con gobiernos responsables, lo que se invierte en un paciente cuando llega a tener una discapacidad. Y si nosotros podemos evitar eso con una cantidad de medidas que tomemos desde antes, desde el principio, es excelente para el paciente, para la economía en el área de salud del país y para la sociedad en general. Bueno, aquí no es para nada para que se los aprendan, es la cantidad de medicamentos que nosotros, los nombres, ¿no?, que puedan utilizar. Hay algunos que a lo mejor los conocen. A veces ha sido complejo, pero todo lo que yo les quiero decir es que siempre debe ser indicado por el especialista. Porque hasta un antiinflamatorio cualquiera, bueno, yo fui, me dio el dolor, pero yo iba, me tomaba un diclofenac, me tomaba un ibuprofeno, o a veces me tomaba un ibuprofeno con un profení. Los antiinflamatorios no se deben mezclar y no se deben tomar, y si me tomo uno me alivia más o menos, entonces me tomo 2, o mejor que me tomo 3. No es lo mismo, y el efecto que puede tener a nivel del estómago, a nivel del hígado, a nivel del riñón. Entonces, a veces, como diría por ahí ese dicho popular, es por el remedio que la enfermedad, en lo literal. Entonces, los medicamentos deben ser indicados por el especialista. El periodo del tiempo que deben ser tomados también es importante. Porque a mí a veces me llega y dice, usted, cuando llega un paciente, ¿y usted por qué viene? No, a control. Ok, chévere, ¿cómo estás? ¿Y cuánto no te veo yo? Bueno, esto no es chiste, esto es verdad porque me pasó.
la última vez que usted me... usted estaba embarazada, doctora. Y le digo, mi hija tiene 21 años. La menor, el embarazo que yo tenía ahí. Ay, doctora, es que yo me fui, yo estaba en Cogede, yo tengo una hija en Mérida, yo incluso, y aquí si hay algún paciente mío lo sabe, a mí me dice, mira, doctora, que me voy a ir para Barquisimeto. Le doy el teléfono y el sitio donde trabaja un reumatólogo en Barquisimeto. Ay, se controla por allá. E incluso los que se han tenido que ir a Colombia o tal, les hago su informe, les digo, cuando usted llegue al sitio donde llegue, comience a tener su control con un especialista por allá. Porque bueno, aquí esto nos ha cambiado la vida a todos y se entiende, ¿ok? Que a veces la gente ha tenido que desplazarse. Pero lo que yo te mandé a ti hace 21 años puede ser que ahorita no sea necesario o haya cambiado, o ya ni el medicamento existe. Entonces debemos siempre estar de la mano de nuestro especialista para saber si ese es el tratamiento correcto o no. Y este mensaje del no a la automedicación es muy importante. A veces queremos economizar una consulta, a veces queremos economizar un viaje, un traslado al sitio de atención, pero nosotros no sabemos exactamente lo que está pasando. Entonces, lo ideal es que haya una evaluación médica previa para que le digan qué deben tomar. Y de paso, el paciente reumático no es solo que tiene artritis, osteoartritis, fibromialgia, lupus, esclerodermia o cualquiera de las enfermedades reumáticas que les mostré. Es que son seres humanos. ¿Ok? Es un todo. Y ese paciente puede tener una hipertensión arterial, puede tener una diabetes, una enfermedad, un síndrome metabólico, un problema de tiroides, lo que sea. Entonces, eso es importante. Todo es importante. De hecho, muchas veces las complicaciones del paciente, y eso lo digo porque la doctora lo va a hablar, reumáticos son las enfermedades cardiovasculares y la artritis está controlada, pero no se controla la tensión. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, todo esto, por eso cuando les mostré lo de los especialistas con los que nosotros trabajamos y todo eso, tiene que ver con que muchas veces el paciente lo abordamos y lo tratamos en equipo. Bueno, esta es una de mis favoritas. Aclarar dudas, ¿qué hago? Se hizo un examen de laboratorio y le salieron los títulos de Asto alto. Y va por Google y va a ver qué es eso. Y a veces cuando llega a la consulta me dice, yo tengo una fiebre reumática. Y resulta que yo le digo, mira, yo he visto una fiebre reumática cuando estaba estudiando medicina. Una muchachita como de 14 años y tal, la vi. No hagan diagnóstico, o sea, no vayan a buscar en Google si no saben ni siquiera a dónde va a buscar. Porque hay una cantidad de cosas que están ahí locas. Ahora, ahí donde ven el Instagram y el Twitter, wow. Hay cada loco, de verdad. Hay cada charlatán. Que entonces, en estos días vi uno, yo dije que no iba a hablar de la cuestión de la comida, pero vi uno que decía que si usted agarra 2 cambures, una piña, unos trozos de piña y avena y lo pone, no tiene que tomar antiinflamatorio. Lo vi en Twitter, te va a pasar. Otro que manda jugo de zanahoria, megadosis de vitamina D, megadosis de magnesio. Y como dicen por ahí, en este caso que dice que uno dice el pecado, pero no es pecador, yo lo voy a decir, se llama el doctor Ludwig Johnson. Aparece mira, ¿quién lo ha visto en las redes? Mira, aquí van. Eso no es ético, eso no está bien, porque he visto que dice la artritis reumatoidea se cura, el lupus se cura. No, señores, no es ético, no está bien, no suspenda tratamiento, mantenga su tratamiento. Yo particularmente, bueno, ya les dirá mi Duarte si está bien o no, pero si usted se quiere comer el cambur con la avena y la piña, bueno, cómaselo, pero no omita el tratamiento que le indicó su especialista, ¿ok? Entonces, eso de dar indicaciones por Instagram que lamentablemente no esté regulado de la manera correcta. Si ve al Instagram, vea recetas o vea los chismes, qué pasó con Shakira, con Piqué, no sé, otra cosa, pero no vean datos de salud por ahí. No es la mejor manera. O vea los especialistas responden, ¿no? Que eso sí tiene un dato de salud perfecto. Busquen opciones valederas. Y el que me faltó fue el del extremo de acá, que ese no falta, que es la tía, el primo, el que vende la chicha en la esquina, el otro. Mi tía tenía eso igualito que tienes tú. Mira, de verdad, fue muy mal. ¿Cómo sabe él que lo que tenía la tía es lo que tiene esa señora?
Entonces, no le hagan caso, pero ni a la comadre. Para tomarse un café, sí, o sea, conversen, disfruten, compartan con la gente. Pero con respecto a su enfermedad, busquen al que sabe, ¿ok? Entonces, fíjense y eso va a cualquier especialidad, a cualquier enfermedad. No busquemos información en personas que no están capacitadas porque los pueden confundir aún más, ¿ok? Y lamentablemente, porque hay que decirlo, hay que ser responsable, hay médicos que se meten en áreas que no les corresponden, ¿ok? La medicina es muy amplia y la medicina ha avanzado mucho en los últimos años. Y si a mí a veces me dice un paciente, siento una molestia aquí en el ojo, ¿usted que me puede mandar unas goticas y tal? No, mira, yo prefiero que te vea al oftalmólogo, porque de paso tiene una enfermedad reumática, yo no tengo para visualizar bien esa tal y no sé tampoco. Y ese oftalmólogo se ha formado, se ha preparado para ver eso. ¿Ok? En fin, la decisión para tratar a un paciente reumático depende de, por supuesto, el conocimiento, el aprendizaje, la formación que tiene el médico con respecto a la enfermedad, las condiciones individuales de cada paciente, pero también de lo que el paciente piense, opine. Yo lo escucho, yo estoy de acuerdo. A veces tenemos la limitación de la oferta del mercado, qué medicamentos hay, qué medicamentos no hay disponibles, pero a veces el paciente dice, ay doctora, pero es que no, porque ese medicamento me engorda, ese medicamento me dijeron que se me caía el pelo y tal. Uno le da la información certera, la información que se ve, pero sí hay medicamentos que tienen efectos adversos, los tienen. Entonces uno lo puede comer, además de repente puedo sustituir este por este y si se consigue en el mercado, eso lo podemos conversar. Entonces, sí nos tenemos que sentar, sí tenemos que hablar y sí tenemos que buscar cuál es la mejor opción de tratamiento para usted. ¿Dónde voy a buscar información médica que sea confiable, que sea veraz? En los... ¿Cómo? Primeramente, los especialistas responden en el canal de salud de CSSI TV, que van a tener especialistas serios dándoles consejos serios. ¿Ok? Hable con su médico. Aquí hablo de reumatología, porque yo estoy hablando con del paciente reumático, pero esto va para cualquier especialidad. Hable con su médico directamente. En la web, si usted va a buscar, no busque a lo loco. Hay páginas de red de sociedades científicas. O sea, por ejemplo, la de nosotros, la estamos trabajando. Estaba en cero, vamos creciendo y la estamos, también queremos poner una parte para pacientes, pero les puedo decir, por ejemplo, que la Sociedad Española de Reumatología tiene áreas para pacientes, la Sociedad Colombiana de Reumatología tiene áreas para pacientes, y de repente si quieren saber algo, es un sitio donde se puede buscar información que viene por especialistas. Actividades grupales como esta, su oportunidad de preguntar. Si me extendí mucho, espero que al final tengamos todavía tiempo para las preguntas. Y es importante la formación de grupos de pacientes con enfermedades en común, porque se ha visto a nivel mundial, y Venezuela, aunque tenemos unas características muy particulares, no es distinto. Los gobiernos, las instituciones públicas escuchan mucho más al paciente organizado que incluso a los propios médicos. Entonces, las necesidades, cuando han ocurrido esas fallas a tratamiento, etcétera, la exigencia justa, y responsable de los pacientes organizados es un poder muy, muy fuerte. Y yo les digo que hay fundaciones, organizaciones de pacientes que han hasta hecho cambiar leyes en diferentes países. Hablo de Argentina, hablo de España, porque se organizaron, y la discriminación a veces de un paciente que de repente puede tener un bastón pero se siente activo y puede trabajar, entonces ¿por qué lo van a incapacitar? O el tipo de trabajo que puede hacer o tal. Entonces, en estas cosas nosotros como médicos los apoyamos y trabajamos en eso para que su voz sea escuchada, pero el paciente organizado puede llegar a ser muy, muy poderoso. Muchísimas gracias.